Como sabemos, el tema del racismo en México volvió a ser centro de polémica y discusión en los últimos días, gracias a que Chumel Torres, conocido comunicador y comediante, primero fue invitado a un evento organizado por el CONAPRED para hablar de racismo y clasismo en México. Y luego el mismo evento fue cancelado gracias a que por un lado la no dama ni primera Beatriz Gutiérrez Müller lanzara un tuit quejándose amargamente porque el señor Chumel Torres le debía una disculpa por llamar chocoflán al chocoflán, que por cierto en dicho tuit doña Betty se encargó de confirmar que efectivamente su hijo tiene una identidad secreta, el chocoflán. En este tema hay mucha tela de dónde cortar. Primero que nada, doña Betty no tiene por qué meterse en asuntos que no le corresponden, pues ella misma desde el día 1 se desmarcó y dijo públicamente que no iba a llevar el cargo de primera dama. Única cosa sensata que ha dicho, me parece. Y por consecuencia, pues no iba a interferir con temas de gobierno, cosa que evidentemente ha dejado en claro que no es así. Pero igual que su marido, dice una cosa y hace otra. Luego, a partir de aquí, se dejaron caer en redes sociales, concretamente en Twitter, un sinfín de mensajes de odio y ataques hacia Chumel, supuestamente por ser racista y clasista. Obviamente algunos mensajes comandados por la propaganda morenazi y su brazo digital de bots, la famosa red AMLO, y otros tantos más por la chairiza, que lo hace por convicción y por resentimiento social. No sé qué es peor, que doña Betty haya señalado un evento que no era de su incumbencia o que el mismísimo jefe del Ejecutivo, o sea, el remedio de presidente que tenemos, dijera públicamente durante su conferencia mañanera que no tenía ni idea de lo que era el CONAPRED hasta que se suscitó este tema. Y si no me creen, aquí sus propias palabras. Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, ¿sí? Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Yo pregunto, ¿cómo es posible que quien ostenta el cargo de jefe del Ejecutivo en este país no sepa que existía este órgano del Estado? Una sola palabra: patético. A raíz de lo anterior, el día de hoy, jueves 18 de junio del 2020, durante su show cómico mañanero, dijo que pretende desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, por ser un órgano que demanda recursos y que no tiene beneficios para la población, por lo que sugirió que las funciones de esta entidad las realice la Secretaría de Gobernación. Lo que deja ver una vez más que recurre a este tipo de temas polémicos como desaparecer organismos autónomos porque según él fueron creados para simular y obtener recursos, tema que realmente usa para no hablar de cosas importantes o prioritarias como la situación real de la pandemia, la continua caída de la economía, el alza en inseguridad, el desempleo y la violencia de género. Ahora bien, regresando al tema del racismo y clasismo, ¿realmente Chumel Torres es clasista y racista? ¿O más bien por ser tan crítico a López Obrador se convierte en una vasija para recibir ataques de gente frustrada, fanatizada y resentida? Yo simplemente veo a un comunicador comediante que usa el humor negro, humor afromexicano, morenito o de color fuerte para no herir susceptibilidades, para hacer su trabajo. Hemos llegado a un punto de intolerancia que es realmente absurdo y se tiene que ser políticamente correcto para complacer a todo mundo. No mamemos. El racismo y el clasismo en México es un hecho que siempre ha estado ahí. Y no es correcto, pero tampoco es para que veamos racismo y clasismo donde no lo hay. Sin duda, hay un velo de discriminación que se extiende desde los rincones más públicos hasta los más íntimos y lo cubre todo. La oportunidad de estudiar y tener un empleo digno o ser condenado por un crimen que no cometiste, la entrada a un bar, un restaurante o un centro comercial, los noticieros de todas las cadenas, los bombardeos de publicidad aspiracional y las telenovelas que se exportan a decenas de países con protagonistas rubios, héroes blancos y villanos prietos, eso es una realidad que la gente de todos los estratos sociales de este país acepta y consume. Se dice que hay que mejorar la raza al buscar pareja, que trabajaste como negro cuando vuelves a casa o se te pide que no seas indio. La lista de frases y dichos racistas es interminable, pero en el fondo hay un hecho ineludible: el estigma de ser llamado indio o negro aún marca la vida de las personas, lo que pueden reclamar y hasta dónde se les permite llegar. La discriminación étnico-racial es estructural porque se funda en un orden social y en una relación de poder que tienen antecedentes históricos en el país desde hace varios siglos y se reproduce de manera permanente en la sociedad. El racismo, ya como un discurso y una ideología, funciona en México desde el siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas negroides o indígenas de América. Y esto responde a su vez a un tema de autoestima y victimización desde mi punto de vista.
En un momento más ahondaré en este punto. Mientras el concepto de raza se ha desechado, el racismo ha mutado generación tras generación, desde los indios que no podían caminar por la misma banqueta que los blancos durante la colonia, hasta los insultos contra la actriz Yalitza Aparicio por ser nominada al Oscar. El componente racial de la pobreza hace que las líneas entre la clase y la raza sean difusas y que se tienda a reconocer más el clasismo que el racismo. Lo cierto es que ambos existen y que sus efectos son acumulativos. Pero aquí viene la pregunta. ¿Me lo tomo personal? ¿En realidad valgo tan poco como para que me someta a cierta aprobación social para demostrar lo que soy y lo que puedo hacer? Todos, en mayor o menor medida, necesitamos nuestra dosis de aprobación exterior, ya que somos seres sociales por naturaleza. Sin embargo, hay una línea que separa lo saludable de lo patológico en el contexto de las relaciones, cualquiera que éstas sean, y que debemos tener en cuenta si no queremos establecer cierta dependencia. De hecho, hay personas que parecieran tener una imperiosa necesidad por refrendar sus actos por medio de los demás. Cuando tienes miedo a ser original, genuino, en definitiva a ser tú mismo por obtener la aprobación de los demás, existe un problema. ¿Recuerdan que mencioné autoestima y victimización? Debemos tomar en consideración que la opinión de los demás generalmente también está influida por los demás, por lo tanto es voluble, anónima y caprichosa. Podríamos hablar de dependencia cuando entregamos las riendas de nuestra vida a los demás, cuando nuestro bienestar depende de sus opiniones y valoraciones. La pregunta sería, ¿realmente deseamos o necesitamos la opinión de los demás? Podemos eliminar la necesidad de aprobación cambiando nuestros pensamientos y creencias. No basta con entenderlo, sino que es necesario reflexionar a fondo y creer en los siguientes puntos. Seas quien seas, tengas las virtudes que tengas, nunca gustarás a todo el mundo. Siempre habrá personas que nos critiquen y desaprueben, y eso le pasará a todo ser humano de este planeta. Por lo tanto, gustar a todo el mundo es imposible y al mismo tiempo innecesario. En un país en el que nos gusta reírnos de otros, pero nos cuesta reírnos de nosotros mismos, estos temas están muy lejos de encontrar un cauce. El humor es una expresión de libertad, un síntoma de inteligencia, una necesidad personal y social. Limitarlo bajo la excusa de los prejuicios morales y someterlo a ese exceso de corrección que en ocasiones roza lo ridículo y en otras rebasa la hipocresía es una falta de respeto para esa democracia que se supone tanto valoramos. Imaginen si me tomara personal todo lo que me escriben los gamborimbos o calatracas. Aquí haré una pequeña pausa. Para quien no tenga claro el significado de lo anterior, es el siguiente. Los gamborimbos o calatracas son esas pequeñas partículas de excremento que se adhieren a los vellos del ano, originando un pequeño cascabeleo al caminar, tilín tilín o tolón tolón, según sea el tamaño del cascarón. Y los chimpanchairos, al ser adoradores del cacas, pues les queda a la perfección dicha descripción. En fin, decía yo que imaginen si me tomara personal todo lo que me escriben los chimpanchairos gamborimbos. Desde hace mucho habría dejado de lado esta labor. Cuando pretenden ofenderme por mi aspecto, ¿de verdad creen que me molestaré? Yo soy el primero en burlarme de mí mismo. Soy prieto, panzón y enano. Mido 1,60 y hobbit. Y eso no me ha detenido a hacer y decir lo que quiero, mucho menos lograr lo que he logrado en mi vida. Podríamos decir que vivimos en una sociedad políticamente correcta, donde todo el mundo está muy ocupado ofendiéndose todo el tiempo, inmersos en un ambiente de degradación cultural y empobrecimiento intelectual. Es difícil ser un liberal en una generación de profesionales políticamente castrados al servicio del poder y unas tribus de jóvenes acomplejados y en constante autoflagelación que se refugian detrás de avatares y perfiles falsos en redes sociales. Se trata de un proceso conveniente para el Estado, porque cuando quitamos las capas de propaganda y las formas en que se presentan las cosas en los medios de comunicación, comenzamos a ver las conexiones y comprendemos hacia dónde nos llevan. En el mundo globalizado de hoy, con sus vertiginosos cambios sociales y tecnológicos, el ser humano se encuentra en un constante proceso de adaptación. Hay que estar verdaderamente trastornado para querer encajar en esta sociedad en toda su estupidez, dolor y horror. La excelencia y la creatividad están proscritas. Solo avanzan aquellos cuya consigna de elevados valores es «Sí, señor, ¿le beso el escroto, señor?». Como sociedad le tenemos miedo a las palabras que transmiten la verdad, más aún cuando es una verdad desagradable, como el hecho de que hay un intolerante y un racista en cada casa y esquina de este país. Las palabras que esconden la verdad u ocultan la realidad, el lenguaje eufemístico es la manera en que México lidia con la realidad. Detrás de su orgullo nacionalista, México tiene problemas para enfrentar la verdad, por lo que inventa un tipo de lenguaje blando, una refinada crueldad para protegerse de ella y empeora con cada generación de imbéciles.
La corrección política es una herramienta en manos de exaltados que se pasan toda la vida odiando y oponiéndose a todos. Con el cariz de predicadores proyectan una falsa piedad y rectitud. No obstante, con maestros de la censura y falsas acusaciones denunciando todo lo que no les suena bien. No hay nada más que leer lo que sucede en el mundo globalizado para coincidir con el diagnóstico de Michael Ellner. Solo míranos, todo está al revés. Los médicos destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, los psiquiatras destruyen las mentes, los científicos destruyen la verdad, los principales medios destruyen la información, las religiones destruyen la espiritualidad y los gobiernos destruyen la libertad. Lo políticamente correcto es la nueva forma de intolerancia y es especialmente perniciosa porque viene disfrazada como tolerancia. Se presenta como justicia, pero intenta restringir y controlar el lenguaje de las personas con códigos estrictos y reglas rígidas. No obstante, silenciar a las personas, obligarlas a alterar su lenguaje, no es el mejor método para resolver problemas que van mucho más allá del lenguaje. La corrección política es una moral falsa, no aumenta los derechos humanos, la igualdad o la equidad. La pobreza, la falta de educación, el racismo y el clasismo no tienen que ver con enriquecimiento y con burguesía, sino con confrontación y conflicto. La corrección política es la organización del odio, es nociva. Aquellos que pontifican la corrección política no son moralmente superiores, son degenerados y charlatanes de feria. Para despedirme, quiero citar una frase que tuiteó precisamente Chumel Torres. El bufón era el único con los huevos de burlarse del rey, aunque le costara la cabeza. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.